Muy buenas tardes, señor presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señores ministros, Juan Carlos Echeverri, director de Colombia ante el BID, señores y señoras. Yo quisiera iniciar por agradecer a mis colegas del BID, sobre todo en la oficina aquí en Bogotá, que fueron los que concibieron la idea de este evento, que justamente, como decía Mauricio Cárdenas, 2 décadas no son nada, y como todos recordamos, nuestro país en ese momento había empezado un nuevo camino de la mano de la Constitución del año 91. Hablábamos de la internacionalización de la economía, la cual era todavía reciente, y se miraba con recelo lo que había sido un país tradicionalmente con una economía cerrada. Y es cierto también que problemas inmensos, como lo recordaba Juan Carlos Echeverri, del tráfico ilícito de drogas, la presencia de los carteles dedicados a ese negocio y la violencia que generaban al lado de la guerrilla, representaban sin duda una gran amenaza para toda la institucionalidad colombiana. Pero aún así, había una buena dosis de optimismo, junto a la creencia de que era posible hacer las cosas de manera diferente, gracias al espíritu renovador de la naciente administración del presidente César Gaviria. Por esos días, quienes creíamos en un futuro mejor nos propusimos ver qué podía hacer Colombia para avanzar con más rapidez hacia el progreso. Y dentro de ese grupo de personas se encontraba usted, presidente Santos, habían otros en el kinder y en mi caso seguía en el prekinder. Buscamos entonces el consejo de las instituciones, de los pensadores más prestigiosos del mundo en su momento. Intercambiamos opiniones con varios expertos, entre ellos Michael Fairbanks, que nos acompaña hoy, y el profesor Michael Porter, con quien estuvimos justamente el día de ayer, el presidente Santos y yo en Cartagena. Y el resultado fue que logramos lanzar un debate acerca de la modernización, sobre la importancia que tiene el sector privado, no solamente como una fuente de innovación y de prosperidad, sino lo que significa como motor de cualquier economía. Y no hay duda de que desde entonces hemos cambiado mucho. En estos 20 años, como lo recordaba el ministro Cárdenas, el ingreso per cápita en Colombia pasó de $5.000 a ya casi $10.000 en poder de compra. Las coberturas de salud y educación han aumentado y los índices de pobreza han disminuido. Esta mejora material acompañó muchos otros cambios políticos y sociales que nos ponen, creo yo, hoy nuevamente ante un punto de inflexión, en una oportunidad para definir la Colombia que queremos, no para los siguientes 4 años, sino la Colombia que merecemos para las siguientes 2 décadas. Hay alternativas infinitas y todas terminan organizándose alrededor de unas ideas centrales. Una nación que pueda crecer en forma sostenible, porque puede ahorrar, puede invertir y que también crea espacios de negocios que puedan crecer y competir. Una economía que genera empleos con salarios decentes, que recauda impuestos y que garantiza la calidad de la educación, de la salud y de la inclusión social. Y sobre todo una Colombia que pueda consolidar cada vez más una clase media, tanto urbana como rural, con todos sus efectos beneficiosos que traen acerca de la calidad de vida de la población, el desarrollo económico y la estabilidad política. ¿Qué nos falta entonces para avanzar en esta manera? Todos estamos de acuerdo que se requieren de incentivos para que los colombianos que hoy trabajan en la informalidad se integren a la economía formal. Yo aquí quiero celebrar la reciente reforma tributaria que hizo su gobierno, presidente Santos, y sé que para el ministro Cárdenas no fue fácil. Un antecesor mío en el BID decía que las mejores reformas tributarias eran las que aprobaban los congresos, pero lo cierto, y en el BID estamos haciendo las evaluaciones del caso, es que el empleo formal en Colombia empieza a crecer
a tasas ya cercanas al 6%. Hay que, digamos, terminar de hacer los análisis, pero creo que eso es una buena noticia. También estamos de acuerdo en que nos falta ahorrar más para invertir más en la infraestructura que permita conectar mejor unas regiones con otras y sin duda a Colombia con el mundo. Y sabemos también que necesitamos invertir en equipamiento, en plantas y en tecnología para que nuestro acervo de capital físico se parezca al que ya tienen otros países competidores. Por otra parte, debemos destinar más recursos al capital humano. La mejor calidad de la educación es y tiene que ser el eje del debate de nuestro futuro. Y eso incluye asegurar que la oferta educativa se conecte, sobre todo se conecte con el sector productivo y que brinde oportunidades de acceso de enseñanza al más alto nivel a todos nuestros jóvenes. Sabemos también que la integración en la economía global y la firma de acuerdos de libre comercio con nuestros principales socios comerciales son la forma más inmediata de precipitar el cambio de las economías y de también modernizar nuestra sociedad. Pero necesitamos convertirnos en un eslabón de las cadenas globales. No podemos quedarnos fuera de ellas porque ese es el cambio de fondo que trae consigo la globalización. Resignarse a no hacerlo es convertirse en estar simplemente en una periferia. Y en esto yo creo que no nos podemos equivocar y creo que sobre esto nos falta mucha reflexión en el país. Y lo anterior implica entonces reducir la concentración de nuestras exportaciones, aumentar la complejidad de las mismas en número sobre todo de productos vendidos y en la integración de los mismos. Y en paralelo, tenemos además que redefinir de forma estratégica cómo nos vamos a posicionar frente a las principales potencias económicas del planeta, frente a un Estados Unidos en donde las nuevas tecnologías para la explotación del gas natural hoy ya están reduciendo muy rápidamente los costos de energía y también de insumos industriales a una velocidad que nadie se imaginaría. Es más, hay muchos analistas que sostienen que esas ventajas muy pronto van a conducir a un resurgimiento de la competitividad de las manufacturas en ese país que no hay duda tendrá graves consecuencias, sobre todo para los países de la América Latina. ¿Y cómo nos vamos a relacionar con la China, que transita hacia un modelo de crecimiento basado en la demanda interna, o frente a una Latinoamérica que está creciendo y que todos los días se debe preguntar cuál es su sitio en ese mundo, sobre todo en ese mundo de los siguientes 20 años? De tal forma que conocemos el diagnóstico y también resulta sencillo imaginar el impacto de tener éxito con este tipo de empeño, lo que podría significar para un país como el nuestro. Pero lo que no es fácil es cómo catalizar esa voluntad colectiva que necesitamos para cambiar. Y aquí yo creo que hoy lo que nos faltan son los consensos mínimos que son imprescindibles para poder así desencadenar y sostener grandes transformaciones. Hay algunos países desarrollados en que es mucho más fácil impedir acuerdos y bloquear iniciativas que propiciar los cambios que se necesitan. Y para eso basta mirar lo que ha pasado recientemente en los Estados Unidos, que es un espectáculo realmente triste, en un país con una gran democracia, cuando recientemente cerró su gobierno y 2 semanas después regresó el Congreso a empezar a debatir lo mismo que estaba debatiendo 2 semanas atrás. ¿Cómo entonces crear ese espacio de consensos nacionales? ¿Y cómo construir así una visión estratégica de la mano del desarrollo que pueda ser compartida por amplios sectores de la sociedad colombiana y sobre todo sostenible en el tiempo? Es difícil exagerar la urgencia con la que debemos movernos para construir justamente esa estrategia, ya que si algo es cierto es que los siguientes 20 años van a cambiar mucho más rápido que lo que cambiaron los últimos 20. Y aquí hay que aprender de otros países, países como Irlanda, como Finlandia o las economías del sur de Europa, tuvieron que atravesar una gran crisis para poderse reformar. Otros países como el caso de Australia o Corea del Sur, que solo les bastó darse cuenta que se necesitaba hacer las cosas en forma diferente y se ahorraron entonces el trauma político y social de una gran recesión. No hay duda que ese es el modelo preferible y
A Colombia lo que menos le hace falta es otra crisis que nos vuelva a meter en la desesperanza y que agrave la desconfianza de las capacidades que tenemos. Y no volver entonces a encontrar como nos pasó en el pasado, que los desequilibrios macroeconómicos o las políticas financieras insostenibles o inoperantes ante los choques externos volvieran a mandarnos por debajo, como le pasó a muchos países de América Latina, debajo de la línea de pobreza, a gran parte de esa nueva sociedad emergente y aún vulnerable como es nuestra creciente clase media. De tal manera que es importante ahorrarse ese trance y, por el contrario, poner todas las energías a encontrar esos consensos mínimos. Los que crearon justamente esos espacios institucionales en donde se pudo propiciar el diálogo y se forjaron los acuerdos y las reformas de largo plazo. Veamos qué pasó en un país como Finlandia. La ingeniería institucional que se consiguió fue una comisión para el futuro y esta comisión se situó en el Parlamento. En otros países como Corea del Sur, que justamente hace 20 años pensaba que su modelo económico se estaba agotando, creó la Comisión Hay, que se dedicó a través de un comité público-privado con presencia de las universidades, del gobierno y del sector privado, proponerse en convertirse en una de las primeras 7 naciones del planeta en términos de desarrollo tecnológico, y ustedes saben lo que pasó. Y hace poco más de un año, un país como Australia creó la Comisión de Productividad, tema sobre el cual hemos hablado tanto en el video y creemos que es central. Creó una Royal Commission para impulsar los cambios estratégicos y económicos que le permitieran posicionarse en lo que ellos han venido a llamar el siglo del Asia. En América Latina es poco frecuente encontrar este tipo de mecanismos institucionales en los que tanto el sector privado, el público y la sociedad como un todo colaboran para generar una visión compartida y una estrategia de acción. En buena medida, ello se debe a que mientras que en las partes más modernas del mundo se debaten cómo mejorar la colaboración entre los agentes públicos y privados, aquí seguimos discutiendo si será el mercado, la planificación, y estamos siempre tratando de pensar qué es lo que nos falta para llegar a ser un país desarrollado. Hay, sin embargo, algunos ejemplos que contrastan justamente esta tendencia en América Latina hoy en día. En el caso de México, con su Pacto por México, se han empezado a mover hacia esos consensos, aunque sean básicamente de estricto acuerdo entre las legislaturas y los partidos políticos. En Chile, por ejemplo, hay una experiencia interesante como la que se concretó con un grupo de empresarios que lanzaron 95 propuestas para un Chile mejor. Y el hecho de que vino el sector privado no ha dejado de servir para contaminar mucho la discusión pública en ese país. En Colombia yo creo que necesitamos urgentemente un espacio permanente de diálogo y de seguimiento que nos ayude a superar el cortoplacismo y esas visiones parciales que tanto arraigo caen entre nosotros. Y para eso requerimos un espacio que encuentre más lo que nos une que lo que nos diferencia. Un espacio que esté por encima de las consideraciones políticas del momento. Y aquí no hablo de un frente nacional o de los tradicionales consensos políticos, me refiero más bien a un proceso sostenido en el que podamos forjar una visión colectiva de país, en que podamos trabajar a diario para ejecutar y evaluar y revisar cada vez más esa visión. Y asegurar así entonces que nuestras instituciones cumplan con las tareas específicas que les hemos delegado. Es indispensable que esa visión de país sea inclusiva e integre las voces y generaciones que hoy no participan en esta tarea. Solo con diversidad y voluntad de lograr acuerdos seremos capaces de comprender y dimensionar e implementar una agenda para el futuro. En los años 90 era relativamente frecuente oír, estamos mal, pero vamos bien. Hoy que estamos bien, algunos se preguntan si vamos mal o si podemos ir mejor. Y pese a que América Latina ha cerrado una década económica y socialmente muy buena para sus promedios históricos, en la región hay una palpable sensación de malestar social. En Chile los estudiantes, como sabemos, protestan por la demanda de una mejor educación y de mayor calidad. En Brasil la clase media lo hace por molestias de la mala calidad de los servicios públicos y la falta de transparencia en la inversión pública. En México son los maestros quienes se alzan contra las reformas porque hoy el sistema y las reformas quieren evaluarlos. Y aquí en Colombia los agricultores, como hemos visto recientemente, y antes de ello los industriales que reaccionan
ante el cambio de un patrón productivo. Y algo parecido pasa en Perú y en Argentina y en Venezuela por diferentes razones. Yo no creo que estos sean protestas que confirmen que vamos mal, todo lo contrario. Yo creo que son los nacientes signos de un saludable inconformismo y de esa energía transformadora de una clase media más autónoma e independiente del statu quo. Sin embargo, hay paradojas. Pese a que la pobreza se ha reducido, a que la movilidad social no ha aumentado, cuando los avances en la calidad de vida y la igualdad de oportunidades tardan tanto en llegar, los individualismos repuntan y la falta de resultados deslegitima las instituciones. En ese entorno, algunos pensarán que no se puede construir una visión compartida sobre cómo deben ser los siguientes 20 años en Colombia. Nosotros en el BID pensamos todo lo contrario. Creemos que este país, al igual que sus vecinos en América Latina, tienen razones sólidas para sustentar ambiciones de mayor crecimiento y de mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Hoy se ha debatido mucho al respecto. Estos últimos 20 años nos han mostrado la importancia de contar con una visión coherente y coordinada de mediano y largo plazo, más allá de un ciclo de gobierno y sobre todo asegurando la estabilidad macroeconómica. Una visión que permita construir soluciones a las fuertes necesidades de inversiones en innovación, en educación, en infraestructura, así también como las intervenciones para fortalecer la clase media o disminuir la desigualdad o flexibilizar aún más los mercados laborales, diversificar las exportaciones y mejorar la productividad de nuestro sector agrícola. Nos hace falta, por ejemplo, una política de innovación moderna e integral que pueda estimular cada vez más las inversiones en investigación y desarrollo del sector privado a través de una mezcla correcta de políticas y uso de instrumentos dirigidos al apoyo de la demanda y la oferta del conocimiento. Y también requerimos el establecimiento de un marco regulatorio que genere los incentivos correctos a la investigación y el desarrollo por parte de todos los actores del Sistema Nacional de Innovación. Necesitamos, reitero, poder contar cada vez más con ese capital humano de alto nivel en permanente capacitación. Hemos, no hay duda, mejorado en cobertura, pero la calidad de los procesos educativos todavía es deficiente cuando se le compara con otras geografías. Tampoco disponemos de un nivel de infraestructura adecuado, y no solo en materia de transporte y logística que facilite el comercio y el acceso a nuevos mercados, sino también al desarrollo de redes de comunicación de alta velocidad. Hablábamos con el presidente Santos, el gobierno del presidente Santos ha empezado esta carrera en una forma muy importante, pero esto no puede ser un proceso de 4 años, sino de 20, y basta ver lo que pasa en la China, en donde durante más de 20 años han invertido prácticamente 9 puntos del producto en infraestructura. De tal manera que la forma de apostar con mayor fuerza a la diversificación de nuestras exportaciones, tanto en productos como en valor agregado y destinos. Resulta crítica también la reforma de la justicia para hacerla más eficiente, para mejorar la transparencia de nuestras instituciones y asegurar que avancemos hacia la consolidación de mercados laborales más flexibles que permitan la reasignación de mano de obra entre sectores hacia ocupaciones cada vez más calificadas. Para financiar esas intervenciones en un contexto fiscalmente sostenible, es crucial llegar a niveles de tributación comparables a las de otros países o regiones. Recordemos que en Colombia la recaudación impositiva es el 14% del producto, frente a un 23% en Chile, o a un 35% en el Brasil, o a un 30% en la Argentina, y qué decir de los países desarrollados. De tal manera que estos siguientes 20 años tenemos una enorme tarea, una tarea que no debe desconocer el enorme esfuerzo hecho por nuestros gobiernos y en particular por el suyo, presidente Santos. No obstante, el éxito depende del esfuerzo y el compromiso colectivo con esa mirada de largo plazo. Necesitamos esa visión estratégica común, socialmente inclusiva, una visión que refleje un diálogo público-privado sistémico y permanente. Y esa es, creo, la dirección que nos debe dejar estos 20 años para pensar en esos siguientes 20 años. Estoy seguro que Colombia y con su liderazgo y el de otros que vendrán, presidente Santos, podemos avanzar en esa dirección y desde ya sepa que cuenta con el apoyo irrestricto del BID. Muchas gracias.